La solidaridad con Cuba es mi vida. Cuba Información. Es un medio de comunicación del Movimiento de Solidaridad con Cuba Internacional y se ha convertido en los últimos tiempos en una herramienta estratégica de comunicación en todo el mundo. ¿Puede decir Cuba al mundo? ¿Que estamos firmes? Vamos a hablar con varios de las personas invitadas a esta fiesta. Yo comienzo en el año 1993 en la solidaridad efectiva con Cuba a través de la Brigada José Martí. Me incorporo a la Asociación de Amistad de Euskadi-Cuba de Euskadi, del País Vasco. En los primeros años desempeñamos diferentes acciones de solidaridad en el campo de las donaciones materiales y unos años después, con otros compañeros y compañeras, elaboramos los primeros proyectos de cooperación económica con Cuba. Ahora la Asociación Euskadi-Cuba tiene más de 13 o 14 proyectos de colaboración en el oriente cubano, que es a donde el MINCEX, que es el ministerio contraparte de nosotros, nos ha orientado, ¿no? Está dirigiendo toda la colaboración económica, o al menos una buena parte, hacia el oriente, que es la parte de Cuba que presenta los indicadores socioeconómicos más bajos. Estoy como presidente desde el año 1995 hasta el año, creo que 2002. Dirijo el área de medios de comunicación de la Asociación Euskadi-Cuba, tratando siempre de contrarrestar la campaña permanente que hay contra la revolución cubana, ¿no? A través de una publicación que sacábamos en aquel momento que se llamaba Compay, de un programa de radio, y todo eso se viene a convertir un tiempo después en un proyecto informativo que ya no solamente es de la Asociación Euskadi-Cuba, sino de diferentes organizaciones, y ahora ya que viene a ser una especie de herramienta común del movimiento de solidaridad internacional, que se llama Cuba Información, que en estos momentos soy el coordinador. La campaña mediática contra Cuba desde los grandes centros de poder informativo y político es permanente, o sea, no es algo de ahora mismo. Es cierto que en los últimos tiempos, en los últimos meses, aprovechando determinadas circunstancias concretas que han ocurrido en Cuba, la campaña se ha recrudecido y ha incorporado algunos elementos nuevos, ¿no? Pero la campaña es permanente. Yo no le voy a decir a los Estados Unidos lo que deben de hacer, ni a nadie. Pero sí quiero decir, lo importante es tener una estrategia. Si la estrategia es favorecer la transición democrática, es importante decir que en su momento se hizo lo que había que hacer. Nunca ha habido más libertad y más democracia en el mundo como ahora. Además, hay que decir que el movimiento de solidaridad, frente a la oleada, yo diría el tsunami informativo que hay contra Cuba, no solamente contra Cuba, sino contra cualquier proceso de cambio social, político, económico en el mundo, es el caso también de Venezuela, de Bolivia o Ecuador. En esa relación entre movimiento de solidaridad y grandes medios de comunicación, pues el movimiento de solidaridad indudablemente tiene todas las de perder.
hacemos o tratamos de llevar a cabo diferentes acciones, utilizamos diferentes herramientas de información, pero siempre frente a un monstruo que nos supera en tamaño, en poder económico y en penetración informativa, ¿no? en posibilidades de llegar a la gente. En el caso de las últimas arremetidas mediáticas contra Cuba, la labor, por ejemplo, del medio Cuba Información, que es el medio que coordino y que lleva de alguna manera la voz del movimiento de solidaridad, pues ha sido importante, ¿no? Ha sido importante porque, sobre todo, hemos servido para dar algunas claves, algunos argumentos a personas que quizá también son permeables a la manipulación informativa, pero sí desconfían de los medios de comunicación. Entonces, esas personas necesitan tener determinadas claves, determinadas líneas informativas, determinados argumentos para desmontar digamos, el discurso mediático. Un discurso mediático que está basado muchas veces en mentiras flagrantes, otras veces no en mentiras, pero sí en esa lupa de aumento que ponen en la realidad cubana. Es decir, ellos ponen su microscopio, su lupa en determinados errores, contradicciones, fallas del sistema cubano o determinados aspectos de contradicciones de la sociedad y de alguna manera los amplifican, los ponen en los titulares y además montan toda una campaña larga en el tiempo acerca de eso, ¿no? Y los argumentos que utilizan son dispares, ¿no? Desde una persona que está en una huelga de hambre hasta supuestos disidentes, las llamadas damas de blanco, los cibermercenarios o pudiera ser, qué sé yo, la calidad del pan en La Habana. Lo que tratamos de hacer es nosotros tratar de llevar a esos públicos de Internet aquellos aspectos de la realidad cubana que son sobresalientes de manera objetiva en los campos sociales, de la solidaridad internacional, del desarrollo humano local, y todo eso avalado por la UNICEF, por la UNESCO, por la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Es decir, que no lo dice el gobierno cubano, sino que lo dicen organismos internacionales, y además tratamos de desmontar todas las informaciones manipuladas o directamente mentirosas de los medios. Bueno, la solidaridad con Cuba para mí es mi vida. En estos momentos dedico una gran parte de mi actividad, tanto profesional como de voluntariado militante, a la solidaridad con Cuba. Y esto lo vengo haciendo prácticamente desde el año 93, que es el año en el que pues entro de alguna manera y contacto por primera vez con la realidad cubana. Mi vida sin Cuba, sin mis amigos y amigas de Cuba, sin la solidaridad con Cuba, sería otra cosa completamente distinta, ¿no? Se mezcla lo humano, las relaciones humanas, las amistades que tengo en este país, con una vocación de servicio al proceso cubano, ¿no? Yo de alguna manera me considero, bueno, pues alguien que tiene que servir a la Revolución Cubana de alguna manera. Lo hace desde el campo en el que más o menos, bueno, pues tengo una determinada formación y donde pienso que debo estar. Entonces diría que la solidaridad con Cuba es mi vida. Bueno, ¿qué me hizo acercarme a Cuba? Pues fueron varias cosas. En primer lugar, una admiración muy fuerte hacia la causa cubana, hacia el proceso cubano, con sus grandes logros y con sus errores, como obra de barro humano, como decía Eduardo Galeano. Una gran admiración por el comandante, por Fidel, también una admiración por la cultura cubana, por la música cubana, por la trova, por el ejemplo musical de Silvio. Todas esas cosas me atrajeron en su momento a Cuba.
pero fundamentalmente una convicción ideológica. ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva la revolución! Bueno, pues como sabéis, yo soy vasco, ahí tenemos un idioma que es el euskera, y yo quería decir una pequeña frase, ¿no?, dedicada a Cuba. Cuba beti izango nauzu zure iraultzaren borrokalari. Te quiere decir más o menos que Cuba siempre me tendrás como un luchador, como un soldado de tu revolución.